micrófono, que es un montón, ¿no? Para lo que han estado luchando. Yo preparé una presentación así de PowerPoint que necesitaba un cañón, pero el cañón tampoco estuvo disponible por parte del rectorado. Me enteré que estuvieron hablando con la rectora, pero bueno, no se pudo. Así trabajamos también, así habitamos los profesorados, que están en peligro de extinción desde afuera, pero desde adentro parece que tampoco hacemos demasiado. Bueno, lo que preparé se llama Textos terroristas, disidencia al canon literario escolar, porque vengo de acá, vengo de la lengua y la literatura. Entonces pensé la disidencia desde lo disciplinar y como profe de ESI, que acá tenemos una ESI, ¿qué como parador? Tenemos una ESI transfeminista queer, así como lo llamamos traba transfeminista queer, por lo menos en el departamento de lengua y literatura y en alguna cátedra del departamento de inglés. Hola. ¿De qué manera? Bueno, intentando visibilizar justamente lo que decían los compañeros, identidades, sexualidades, representaciones en las artes, ¿no? Como que haya referencias de nuestra disciplina, de nuestra formación, de la literatura y el arte, pero una especie de activismo académico. A ver, vamos a ver si esto funciona así. Yo me arrodillo como para... Hay diferentes textos, por ejemplo, este es súper conocido, Cinismo, de Sergio Vicio, que es de un cuento del año 2004. Lo conocemos generalmente por la película que se hizo después, XXI, de Lucía Puenzo. Ustedes van a estar perdiendo todas las imágenes hermosas. Pero bueno, para el Supremo. Rectorado transfeminista. Me muero. Me encanta, pero yo voy a estar vive. Bueno, vos vas a ser la rectora. Bueno, esto es para el Supremo Público, para el estimado público. Después tenemos, por ejemplo, Ciencias Morales. Bueno, en cinismo lo que vale la redundancia decir justamente, que después fue XXI, aparece una protagonista intersex. Como que ya aparecen protagonistas, no personajes como monstruos o como la amiga de personajes secundarios, terciarios, sino que se protagoniza y se problematiza la intersexualidad en la literatura y después en el cine, que es una visibilización importante, creo. En Ciencias Morales aparece mucho la heteropedagogía, podríamos pensarlo con Val Flores, la idea de una heteropedagogía que lo único que hace es reproducir la heteronorma a través de la educación patriarcal. Es Ciencias Morales de Martín Coan, que transcurre en el Nacional Buenos Aires en dictadura, en 1982. Y después se hizo la película La mirada invisible, de Diego Lerman. Recursos que no son solo para profes de lengua y literatura. A veces me pasa que alguna colega de biología me dice, quiero empezar a trabajar ESI, ¿me recomendás algún cuento? Como que digo, no sé acá qué tenemos, por ahí tenemos de muchas disciplinas, pero siempre un texto, el arte, una película, es un recurso interesante para poner sobre la mesa estas cuestiones. Uno de los textos de la película es Cuando nada está permitido, todo es transgresión. Un texto un poquito menos conocido, creo yo, es Soy lo que quiera llamarme, del año 2012, de Gabriel de la Torre, en donde también nuevamente, en este caso protagoniza, no voy a decir quién protagoniza, pero hay una figura de un adolescente que va a transicionar, y también va a ser una transición geográfica desde San Rafael, Mendoza, hasta la ciudad de Mendoza, capital. En la contratapa dice, Rubí alguna vez fue Robbie, y ha iniciado un proceso de aprendizaje que implica olvidar quién fue y tratar de ser alguien distinto. Para eso se incorpora un grupo de travestis de Mendoza. Allí hará convivir sus descubrimientos sobre los nuevos sentidos de la belleza con su pasión por las novelas de Corín Tellado y sus intentos por escribir raras historias de amor y pasión. Narradas sin sensacionalismos, con una atractiva piedad por esos personajes, en los que conviven el romanticismo y la sordidez, Soy lo que quiera llamarme es un texto que lee de manera diferente el mundo de esos seres que no se resignan a una primera identidad y que buscan hacerse a sí mismas de la manera en que pueden. Es muy interesante porque vemos transicionar de un adolescente y es muy cruda la realidad que muestran cuando está la persona que interviene en sus cuerpos, que es como una especie de enfermera amiga. El mundo de la noche, aparecen las drogas, los consumos, la prostitución. El vestido de mamá, este sí ya es más clásico, de Dani Umpi, del performer Dani Umpi,
que problematiza cuestiones en la infancia, para empezar a meternos en el mundo de las infancias trans. En este caso es simplemente un pibe al que le gusta mucho el vestido de la mamá, se lo pone, va a jugar al fútbol, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se lo observa? ¿Cómo se lo sanciona en la plaza o en la casa cuando usa este vestido? Y lo bueno es que, pienso yo, es que se hizo un musical después que dirigió Gustavo Tarrio, muy hermoso, muy emotivo, que se llama así, El vestido de mamá, un musical para todas las familias. Con la boca. Hay un montón de recursos, voy a tratar de meter más velocidad. Después cuentos infantiles sobre infancias trans, esto lo compartió una compañera, una estudiante de la ESI, 5 diademas para Matilda, En la piel de Daniel y La gran equivocación. Aparecen las infancias trans siempre en contacto con la escuela y con la familia, ¿no? Con estas dos instituciones que también son heterosis patriarcales. Son muy felices porque simplemente estas infancias comunican quiénes son, entonces las familias les entienden y después las maestras también y los compañeros de la escuela también. Pero bueno, quizás como para pensar en un futuro más utópico del devenir trans en la infancia. George, simplemente sé tú mismo, me parece interesante esta novela porque la escribe un varón trans, la escribe Alex Gino. El arte de ser normal, de Lisa Williamson, también tiene, acá ya son adolescentes. George era un niño de 9 años, y acá aparecen adolescentes. Como una película en pausa, que acá la laburamos bastante, de Melina Pogorelsky, acá, volviendo a los cis, aparece un homosexual, un joven, un adolescente homosexual protagonizando una novela juvenil, eso es lo que me pareció importante, inclusive editada por Edelvives, que es esta editorial que es comercial, que se dedica a las infancias, a las adolescencias. Dice así: un rincón, una cerveza, un chinchín, un feliz cumple, un gracias y 2 bocas. En un momento de la novela. Y en otro capítulo dice: puta madre, más lo escucho hablar y más me doy cuenta de lo innegable. No hay Emma ni Manuel que pueda tapar la realidad. Estoy enamorado de mi mejor amigo. Ese es el narrador protagonista de Como una película en pausa. Cuando me transformo en Río, es una novela de este año, de Sophie Olguín, muy interesante porque la veo como una película en pausa. ¿Qué tal, profe? Pero hay un contexto jujeño. Aparece el monte, el río, aparece la naturaleza y también la muerte. En un momento el narrador protagonista escribe una poesía que dice: quiero la eternidad que él pueda ofrecerme. Quiero vivir en letras, en tinta, en páginas. Aunque no me transforme en nube, o en río, o en cielo. Yo quisiera ser agua y que él me beba para estar junto a él. Mojar sus labios y que sus labios me besen. Me acerqué a él, me incliné y aunque todavía no éramos ni nubes ni río, lo besé en la boca. Otro protagonista que va descubriendo su amor hacia un amigo, su erotismo. La narrativa de José Esbarra, que quizás sí es más conocida acá en el Joaquín, en Lengua y Literatura, o no sé quién puede conocer. Plástico cruel, Los pterodáctilos, Aleana, Marta la sucia rata. Una narrativa de los años 70 y 80 completamente contrahegemónica, disidente, todas las temáticas están por fuera de la norma, en lo que es identidad de género, sexualidad, consumos, interesante para profundizar. También tenemos poesía de José Esbarra, El mal amor, Obsesión de vivir. Acá pensé también un corpus disidente, digamos, al canon macho patriarcal literario escolar, entonces pensar simplemente en autoras como Mirta Rosenberg, Tamara Kamenstein y Valeria Flores, poetas y disidentes también, algunas, que también parece algo disidente al canon literario, que en general es masculino o masculinizado, son los grandes varones de la poesía, de la narrativa, de todo, del teatro. Ojo T, que es este fanzine que reúne escrituras poéticas a partir de unos talleres que Susie Shock va a dar mensualmente a Montevideo, a Uruguay, que es exclusivo para personas trans. Es muy interesante porque son diferentes personas trans no binarias, es exclusivo para personas trans, varones trans, mujeres trans, género fluido, y han hecho una especie de compilación y esto se consigue online. OJT, ¿lo conocen en el Mocha?
OJT. Son todas experiencias del taller de estas personas trans, pero en Uruguay. El colectivo Ovejas Negras, con el Mides. Acá está Susi en la tapa. Dice, estamos diciéndonos la voz bien propia, el dolor y la garra bien propia, la belleza despampanante, sencilla pero bien propia, contra diagnósticos y miradas ajenas, a favor de nuestra poética y política. Dice Susi en la introducción. Después aparecen otras mujeres como Reina Roffé, Samantha Schweblin, Silvia Molo y Angélica Borodiller, que en general también representan mujeres protagonistas en su narrativa. Muchas veces disidencias, otras veces, por ejemplo en el caso de Vidas Privadas de Angélica Borodiller, construye narradores a los que no les podemos poner un género. Entonces eso ya es otro posicionamiento, ¿no? Narradores que no están por dentro del binarismo. Las cortinas. Porque se viene el teatro y tenemos, por ejemplo, Fassbinder con las amargas lágrimas de Petra von Kant, que es un clásico de lesbianas en el arte, en el cine, en la escritura dramatúrgica. El teatro de Mariano Moro y Claudio Colcachir, que también nos trae diferentes temas con respecto a géneros, abusos sexuales en la infancia, familia. El micrófono. Después tenemos, que estoy como casi sin aire, gacho. Ahí está. Después tenemos géneros bastardos, viñetas, historietas, novelas gráficas, humor y manga, como gran referente Clítoris de La Plata. Tiene textos de Marlene Guayar, entre otras. Vamos las pibas, autoras de historietas, está buenísimo también. Este es de agosto del 2018, que dice, entre los objetivos del festival Vamos las pibas, buscamos promover e incentivar la producción e historieta LGBTIQ, por lo cual estamos muy contentos de presentarles Vamos las pibas número 2, que compila las historietas expuestas en la muestra Identidades lésbicas en historieta, de marzo del 2018. Es un festival de autoras de historieta que surgió en el 2017 como espacio para demostrar que somos muchas, dicen, que las pibas podemos dibujar y escribir sobre lo que queremos y como se nos dé la gana. Buscamos quitar los prejuicios sobre las temáticas y estilos de historieta realizadas por mujeres, lesbianas, trans y travestis. Manifiesto Vamos las pibas dice, las pibas podemos escribir, podemos dibujar y podemos hacerlo como se nos dé la gana. Por eso buscamos quitar los prejuicios sobre las temáticas y estilos de la historieta realizada por mujeres, lesbianas, trabas y pibas trans. Incentivar la producción, promover la sororidad, la historieta LGBTIQ+, dar visibilidad a estas publicaciones y generar espacios libres de discriminación. Acá hay un manga que me pasó Susi de Uruguay, que es como el primer manga escrito por una persona trans, Leo de Sosa, y me pareció muy interesante lo que dice Leo de Sosa, que me gustaría leerlo. Dice, Teen Trans es una novela gráfica producida en formato manga que surge como material de entretenimiento abarcativo para chicas trans y todas aquellas chicas que se sientan con ganas de defender la diversidad y pluralidad. Una nueva generación humana que respeta la libertad y el cuidado entre todes, de todes. Es necesario que comencemos a visibilizar todas las adolescencias y las infancias, porque es ahí que las identidades y expresiones de género, así como las orientaciones sexuales, surgen. La ausencia de productos identitarios e íconos que nos representen en esa etapa de formación solamente limitan nuestra expresión, desarrollo y valoración. Creo que debemos democratizar la cultura, pero también la diversión, dice Leo de Sosa, desde Montevideo, Uruguay. Ahí aparece la comandanta de las mariposas, Luana Berkins, la comandanta Shock, y protagonizan adolescentes trans. Está muy bueno. Y los libros de Gabriela Mancilla, Mamá de Luana, Yo Nena, Yo Princesa, Mariposas Libres, pueden formar parte de nuestro corpus, aunque no sea literatura, digamos, son biografías, son relatos que generan muchísima empatía también, ¿no? Para bajar un poquito la violencia, para empezar a conocer otras historias. Sí, la mayoría de las cosas que están acá vi que las tienen ahí de ritualitos. Está bueno. Se juntan unos 10.000 p y se llevan todo. Están caros los libros. Y después tenemos obras de teatro basadas en la experiencia de Luana. Por ejemplo, Princesa del Futuro, Soy Nena. Ahí hay fotos del espectáculo. Soy Nena es una obra de danza-teatro y Princesa del Futuro una obra de texto.
Poética Traba Trans Argentina. Acá aparece Poemario Transpirado de Susi Shock. La novia de Sandro de Camila Sosa Villada. Poesía recuperada de Nati Menstrual y Hojarascas, en orden de aparición. Susi Shock para chiques. Relatos en Canecalón y Crianzas, todo lo de Susi. Textualidades travestis y trans sudacas, le puse acá porque agrego unos poemarios de personas trans de Uruguay. Bueno, está El viaje inútil de Camila Sosa Villada, Hojillas mojadas de Alfonso Pisano, que es un poeta trans uruguayo. El continuadísimo, el clásico de relatos de Nati Menstrual, Batido de Trollo, y Escritos y pensamientos de una pendeja trans de 17 años de Carolina Unrein, que es una pendeja que ya tiene 18, de Entre Ríos. Bueno, eso más o menos es el corpus. Y algunas cositas que me había anotado para no olvidarme, a ver cuáles son. No, hablar un poquito de pedagogías transfeministas contra las pedagogías patriarcales o la educación patriarcal, como para después abrir. Visibilizar, pensar y nombrar que lo que existe por defecto y compulsivamente es una heteropedagogía, que seguimos formándonos de esa manera en el profesorado y volvemos a las aulas a reproducir lo mismo, si no lo criticamos. La heteronorma también nos lleva a las heteropresunciones, como profes frente a un curso, en la sociedad toda. El canon literario como lo normal, y lo que no está en el canon literario escolar, por ejemplo, como lo anormal. Y las representaciones de las disidencias en los discursos, en las artes y en las clases. Es decir, que aparezcan personas que producen, ¿sí?, que trabajan y que producen arte, literatura, teatro, ya sea desde sus hacedores o personajes en las historias. Me parece como muy importante para tener en cuenta que aparezcan otros protagonistas que no sean solamente varones hetero o mujeres hetero o personas cis. Es decir, que aparezcan en los relatos, en las discusiones, todas las identidades, o al menos que nos preguntemos qué es lo que venimos haciendo y si podemos cambiar esos discursos, más que nada cuando entramos a las aulas. Eso, gracias.